Muchas gracias por la asistencia a este acto de presentación de la edición del tricentenario, 23 edición del Dicionario de la Lengua Española. En primer lugar, na miña condición de alcalde, gustaríame dar a benvida a todas as persoas que asisten, por suposto, a miña compañeira na corporación, María Jesús Sáez, senadora, a diputada Marta González, tamén concelleira no Concello, os concelleiros da corporación, pero especialmente a Darío Villanueva, director flamante da Real Academia Española, e tamén a Guillermo Rojo, académico da Real Academia Española e tamén flamante tesoureiro da mesma. Tócame, polo tanto, pois, aparte de dar a benvida, abrir este acto. Polo tanto, si sempre é un prazer participar na presentación pública dun libro, dunha publicación, participar na presentación dun dicionario é un prazer multiplicado, porque nas súas páxinas recóllense as voces esenciais dunha comunidade de falantes e reflicte tamén os usos e costumes de cada época. O dicionario é, sin dúbida, un poderoso instrumento para a consulta e o coñecemento, unha obra de compañía que temos connosco ao longo da nosa vida, que sempre nos axuda e sempre nos sorprende. Así o recoñecía Gabriel García Márquez na súa autobiografía, onde relata a súa primeira experiencia co dicionario. Decía o maestro: «Cuando el abuelo me regaló el diccionario, me despertó tal curiosidad por las palabras que lo leía como una novela, en orden alfabético y sin entenderlo apenas. Así fue mi primer contacto con el que habría de ser el libro fundamental de mi destino de escritor». O dicionario é, sin dúbida, unha obra cun marcado carácter universal, no senso de que ten utilidade para todo tipo de usuarios, desde o estudante ata o erudito, desde o home común ata o intelectual. Ademais, é unha fonte inesgotable de sabiduría, de imaginación e de recursos para explicar a realidade, acostuma a servirnos de chave que nos abre o paso para o coñecemento dunha realidade ignorada, o punto de partida para calquera explicación ou o inicio da maior parte das investigacións. E non só ten unha utilidade inmediata, é tamén un bo informante para indagar sobre a realidade e o pensamento dunha sociedade a través das distintas épocas, porque é unha obra viva na que se inclúen os impulsos e o xenio creador dos falantes, as súas incertezas e tamén presuicios. Convértese así nunha fonte para a investigación histórica que actúa tamén co paso dos anos como arquivo e memoria onde queda recollido, xunto coa historia de cada palabra, o devir da colectividade. O dicionario, certamente, non é todo nunha lingua. Tense dito moitas veces que coñecer unha lingua non é únicamente coñecer o seu léxico, aprender as súas palabras, pero o seu papel é da máxima importancia polo que significa de peza clave para a aprendizaxe e o uso correcto da lingua, garantía para unha norma común e para a súa estabilidade. O Dicionario da Lingua Española, a través das súas 23 edicións, é un reflexo da vida e da historia de España. Unha vida e unha historia compartida por todos aqueles países que teñen a lingua española como idioma oficial dos seus territorios. Tamén o é para Galicia, como comunidade que ten a inmensa riqueza de contar con dúas linguas oficiais, que nos permiten comunicarnos cun amplísimo universo de cidadáns ao longo dos 5 continentes. No caso do español, ese potencial de comunicación achégase aos 500 millóns de persoas que comparten unha mesma lingua que teñen como oficial 22 países. Estamos, pois, ante un gran activo cultural que nos serve de nexo de unión e de comunicación con moi diferentes povos e culturas que souberon articular por riba das variedades propias de cada lugar unha norma común. Esa norma é posible a través do labor da Asociación de Academias da Lingua Española que dende hai máis de 60 anos aglutina as 22 institucións que en cada país teñen como fin regular o uso do idioma na procura de fixar un patrón unitario.
Ese labor fixo que no ano 2000 se lle concedera á Real Academia e as demais correspondentes o Premio Príncipe de Asturias da Concordia, o mesmo galardón que, por certo, recibiría 4 anos despois o noso Camiño de Santiago. É unha distinción que ven a poñer de manifesto o papel esencial das linguas de comunicación e entendemento de vehículos para intercambio e tamén para a convivencia. Algo que algúns esquecen con demasiada frecuencia, pero que a inmensa maioría dos galegos e das galegas temos moi presentes na nosa realidade cotiá, onde se constata a pacífica e armónica convivencia entre as dúas linguas oficiais. Porque sabemos que coñecer e utilizar máis dunha lingua é unha riqueza cultural e tamén unha vantaxe económica e social. E en Galicia temos a fortuna de ser maioritariamente competentes en dúas linguas. Por iso, hoxe que se presenta a nova edición do Dicionario da Lingua Española da Real Academia, debe ser un motivo de celebración en Galicia e máis si cabe en Santiago de Compostela. Porque se a nosa cidade xa tiña unha vinculación especial coa Real Academia por ter 3 académicos numerarios relacionados con ela, agora esa vinculación aínda é moitísimo máis intensa desde a semana pasada en que un veciño da nosa cidade, un veciño ilustre de Compostela, dirixe esa histórica institución. Se as contas non fallan, é o segundo galego que asume tan alta representación despois do ilustre coruñés Ramón Menéndez Pidal, que chegou a dirixir a Academia en 2 ocasións. E supón, desde logo, un orgullo para esta cidade onde Darío Villanueva, ao igual que Guillermo Rojo, desenvolven o seu labor docente formando as xeracións de especialistas non só en lingua española, sino tamén en lingua galega. Son un bo exemplo da enriquecedora experiencia dun país que ten a capacidade de expresarse en 2 linguas, que soubo crear obras maestras da literatura universal tamén na lingua española, axudando a ampliar as súas posibilidades expresivas, como fixeron Rosalía de Castro, Pardo Bazán, Valle Inclán, Camilo José Cela, Cunqueiro, Torrente Ballester, Murguía e tantos outros. Todos eles son patrimonio común de todos os galegos, como é a propia lingua española, e este dicionario que, actualizado, corrixido e aumentado, como se acostuma a decir, se nos presenta hoxe na nosa cidade en Santiago de Compostela. Para rematar, quixera reiterar os meus parabéns, os parabéns da cidade, os parabéns, por suposto, de toda a corporación, a Darío Villanueva, pola súa merecida elección como director da Real Academia e felicitar tamén a Guillermo Rojo polo seu recoñecemento como novo tesoureiro da institución. E para todos os presentes, para todos os que están hoxe aquí, moitas grazas pola súa atención e boas noites. Pois, para continuar o acto, ten agora uso da palabra don Guillermo Rojo, académico e tesoureiro da Real Academia Española. Muchas gracias, señor alcalde. Señoras y señores, permítanme que empiece expresando el placer y el agradecimiento que siento en este momento por poder participar en este acto en el que, a la satisfacción de poder presentar el resultado del trabajo de tantas personas que ha dado lugar a esta nueva edición que tenemos ahí de una obra con una historia que se acerca ya a los 300 años. Pues además de eso, este acto reúne aquí en torno a nuestro alcalde, a 3 compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, 2 de ellos compañeros de curso, 2 de ellos compañeros de departamento durante bastante tiempo, amigos, y con bastantes horas de amable conversación endulzadora de esperas en aeropuertos, que de todo ha habido. Y me gustaría resaltar especialmente la suerte que supone poder participar en el que probablemente es el primer acto público en el que participa el nuevo director de la Real Academia Española,
Y bueno, es una especie de conjunción astral, ¿verdad?, que ese acto tenga lugar precisamente en Santiago. Seguro que no es casualidad, alguna explicación hay para eso. Bueno, verán, vamos al diccionario. No es mi especialidad, yo no soy lexicógrafo, pero llevo bastantes años, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de la simple curiosidad intelectual, observando el modo en que trabajan los lexicógrafos, observando los resultados que consiguen y muy especialmente, eso sí me ha interesado desde varios puntos de vista, la enorme revolución que ha supuesto en el mundo de la lexicografía la introducción de las computadoras. Pues bien, la edición del DRAE, que es como lo hemos conocido en general hasta ahora, que presentamos esta noche, es en muy buena parte el resultado de todos esos cambios. Así que no será, espero, del todo inútil que intente exponerles muy brevemente, por supuesto, no quiero cansarlos, algunos de los aspectos más destacados de este proceso. Verán, corre una formulación esquinada que se va fuera de la historia central, según la cual, si bien es cierto que las computadoras fueron diseñadas e inventadas para ayudar en los cálculos especialmente complejos y largos y a partir de ahí en todas las utilidades posteriores, lo que dice esta otra historia es que, bueno, si no hubiera sido por eso, habría sido necesario inventarlas y precisamente para ayudar a los lexicógrafos, precisamente para colaborar en proyectos lexicográficos. Bueno, naturalmente la historia no es nada más que eso, es una historia interesada, pero tiene una importante parte de verdad, de fondo teórico, de fondo técnico, porque si piensan ustedes en la organización de los diccionarios, verán que sea cual sea el que manejen, ahí se observa siempre el enorme esfuerzo que el equipo de lexicografía que está detrás de la obra ha puesto en la organización, en la estructura de esos miles, docenas de miles, en algún caso cientos de miles de entradas que contienen los diccionarios. Las entradas están estructuradas, muy bien estructuradas, con unas marcas que hacen que cualquier persona que tenga curiosidad, que tenga interés. El señor alcalde nos hablaba hace un rato de la fascinación de Gabriel García Márquez por los diccionarios, que luego ha repetido en alguna otra ocasión y con respecto a más de un diccionario. Verán que, en efecto, de ahí quienes tengan interés en ello pueden encontrar lo que corresponde a la cabecera de la entrada, dónde está la etimología, cuál es la clase, la definición, los ejemplos. Es decir, hay una organización de la entrada que nos muestra una enorme cantidad de información y, lo que es más importante para lo que persigo aquí, una información que está codificada, que está estructurada de una determinada forma que puede entender con facilidad toda aquella persona que haya leído el prólogo del diccionario correspondiente, cosa que, por cierto, según los lexicógrafos, no hace nadie, o casi nadie. Pero bueno, ustedes tienen práctica en la consulta y saben que quizá no al 100%, pero a un porcentaje bastante alto sí se puede llegar. Bueno, esto piénsenlo un momento, es evidente. Una información codificada, estructurada, es algo que está a 2/4 de una base de datos electrónica, que está organizada precisamente así. Campos, hay registros, la organización está estructurada, etc. De modo que, de entrada, la organización tradicional de un diccionario está muy próxima a la organización de una base de datos de cualquier tipo. No hace falta que sea léxica, ni muchísimo menos. Por tanto, la aparición de las computadoras supone que de repente los lexicógrafos tienen a su disposición unos recursos de los que hasta ese momento no habían podido disponer. Y esos recursos los ayudan considerablemente en el trabajo que tienen que hacer en todas sus etapas. Y además, la aparición de las computadoras tiene primero esta base que acabo de señalar y luego tiene un enorme éxito, de modo que, bueno, ustedes saben que la historia de la informática es una historia muy corta, llevamos poco más de 50 años,
quizá algo más, quizá 70, pero bueno, ha sido un despegue esplendoroso, y también en lexicografía. Es decir, que ha tenido un enorme éxito. La cuestión es, ¿a qué se debe este enorme éxito que ha tenido en lexicografía? Pues yo creo que la razón es muy clara en lo que se refiere a la organización de los diccionarios. Y el hecho está en que un diccionario, sea el que sea, tiene una estructura, tiene una jerarquía, tiene una ordenación, pero solo una. Es decir, con algo que planteo a veces a mis estudiantes, un diccionario tal como está formulado, este o cualquier otro de este estilo, va muy bien si queremos investigar, por ejemplo, qué palabras llevan el prefijo anti en español. Es fácil, están todas juntas, vienen una detrás de otra. Pero si trabajamos en la otra zona de la palabra y queremos conocer qué palabras terminan en ción, entonces este diccionario no nos vale. Bueno, no nos vale, claro que nos vale, pero hay que hacer un trabajo suplementario. ¿Qué pasa? Que para obtener eso necesitaríamos un diccionario organizado de otra forma. Bueno, esta es, como saben ustedes, la servidumbre del formato impreso, no solo de los diccionarios, sino de cualquier otra obra, sea del tipo que sea. Y el formato electrónico viene a solucionar una buena parte de esos problemas. Tanto que empieza a decirse, cada vez con más intensidad, que la tipología tradicional de los diccionarios, es decir, el establecimiento de diccionario ideológico, diccionario de lengua, etcétera, etcétera, está desapareciendo porque los nuevos formatos permiten acceder a la misma información desde muy diferentes puntos de vista, ¿no? Que es lo que a mi modo de ver explica el éxito que ha tenido la computación en lexicografía. Hace ya unos cuantos años, 13, que alguien ha destacado, en el prólogo del diccionario se destaca la magia del número 13, ¿no? Van 13 años desde la creación de la Academia a la aparición del primer volumen del Diccionario de Autoridades, 13 años del primer volumen al sexto, 13 años de la edición del Diccionario de 2001 a esta. Bueno, quizá tampoco sea una casualidad. Pues bien, cuando en el Congreso Internacional de la Lengua Española de Valladolid, en el año 2001, se presentó la 22ª edición del DRAE, ya se destacó allí el hecho de que era el resultado de haber volcado en una enorme y compleja base de datos todo el contenido del diccionario. Y más o menos ese discurso es el que llevé yo pocas semanas después a varios países centroamericanos cuando fui a presentar lo que estaba todavía caliente de las prensas, ¿no? Y ahí se destacó también que el concepto de edición iba a verse profundamente modificado en un futuro entonces inmediato. Y así ha sido. Y el resultado es la edición que hoy estamos presentando aquí en Santiago. Me centro, para ser un poco más explícito, en dos aspectos. En primer lugar, la recogida de material, es decir, de qué se nutren los lexicógrafos para proporcionar los materiales que luego, en el caso de este diccionario, examinan los académicos hasta tomar la decisión final, la primera decisión final, que luego, como saben ustedes, va a América, regresa y configura lo que tenemos ahí en la mesa. Pues la recogida de material, el análisis, el tratar de ver cuáles son los usos, los significados de las palabras, sus combinaciones, eso se hace ahora a partir de los bancos de datos de la Academia, que tienen ya unos cuantos años, formados por textos de todos los tipos, de todos los estilos, procedentes de todos los países hispánicos, y que en este momento sobrepasan ya en conjunto los 600 millones de formas. Es decir, que frente al procedimiento tradicional, donde el equipo de lexicografía, por muy numeroso que fuera, vivía del despojo de obras, de la anotación de lo que se leía en novelas, en obras técnicas, lo que se oía al pasar, bueno, materiales de acarreo, un tanto caprichosos desde el punto de vista histórico, y que siempre tenían el problema de que se presta más atención a lo raro,
a lo que no es común, con lo que eso supone para algunas obras. Pues bien, ahora cualquier modificación de la entrada del diccionario de la Academia supone que se revisan esos bancos de datos que, como he dicho, rebasan ahora mismo los 600 millones. Con lo cual, cuando se pone una marca en el diccionario, se está razonablemente seguro de que, en efecto, ese es un uso general, o de que, por el contrario, solo se da en los países del Cono Sur, o que solo aparecen textos de tipo coloquial, etc. Ya no es, desde hace bastante tiempo, no es una impresión más o menos feliz, más o menos fundamentada. Ahora tenemos la posibilidad de recurrir a datos auténticos, a datos reales, a datos naturales que están ahí a disposición, por cierto, a disposición de todo el mundo, porque los bancos de datos son públicos. En segundo lugar, el hecho de que el diccionario sea en realidad en este momento ya una base de datos continuamente modificada ha solucionado el viejo problema de la tensión que se establecía siempre entre, por un lado, el interés por renovar el contenido de la obra, siempre, cuanto más reciente sea la obra mejor, frente a el retraso que imponían los enormes costes que supone siempre afrontar una nueva edición. Bueno, esa tensión que se produce entre dos tendencias contrapuestas se ha paliado, se ha solucionado en buena parte en los 13 años transcurridos desde 2001, porque, como saben todos ustedes, ha habido varias actualizaciones del diccionario que no han dado lugar nunca a una nueva edición en sentido estricto, pero sí ha permitido a la Academia ir transmitiendo bloque a bloque, paso a paso, las modificaciones que se iban aprobando, primero en la Academia Española y luego eran aprobadas por las academias americanas hasta volver luego a Madrid. Es decir, que aunque nunca se ha manejado así, si me permiten hacer un juego con lo que se hace en otros terrenos, en otros mundos, pues hemos tenido una edición 22.1, una 22.2, una 22.3, 22.4, si recuerdo bien, ¿verdad? Hasta 4 paquetes distintos de modificaciones ha habido en estos 13 años, de modo que hemos cumplido entre todos pues la solución de ese extraño nudo según el cual hemos podido ir poniendo a disposición de todo el público interesado las novedades del diccionario, aunque por supuesto no en formato impreso. Y este es, a mi modo de ver, sin duda, el camino que hay que seguir. La Academia Española ha organizado, en el marco del tercer centenario, un simposio sobre el futuro de los diccionarios en la era digital, simposio coordinado por Darío Villanueva. Estamos ahora empezando a analizar en profundidad todo lo que allí se dijo y a intentar establecer las bases del futuro DRAE, lo que será la próxima edición del diccionario. Nada me gustaría más que poder reunirme con todos ustedes dentro de unos pocos años, para poder mostrarles entonces el resultado de ese trabajo que estamos iniciando ahora. Muchas gracias. Cerrará el acto don Darío Villanueva. Muchas gracias, señor alcalde, señora senadora, querido Guillermo Rojo, señoras y señores. En primer lugar, les tengo que agradecer en nombre de la Real Academia Española que hayan decidido venir a acompañarnos en este acto que tiene importancia para la institución académica, pero que para los dos académicos que intervenimos aquí tiene una especial significación. El diccionario en esta edición, la edición del tricentenario, luego me referiré a ello, se ha presentado hasta ahora en el acto central de la conmemoración del tercer centenario el pasado día 17 de octubre en Madrid bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes. Luego ha habido una importantísima presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que, como ustedes saben, es, con todos los respetos para la de Buenos Aires, la feria del libro en el mundo hispánico más importante, más completa y más decisiva.
Y luego también está empezando a producirse una serie de presentaciones en importantes ciudades. Ha habido ya la presentación en Sevilla, la presentación en Zaragoza, la de Santiago es la tercera y habrá más. Con una peculiaridad, la Academia ha delegado en algunos de sus miembros la participación en esas distintas presentaciones, pero yo creo que somos la primera ciudad que ha podido resolver esto simplemente con recursos propios, es decir, sin tener que buscar ningún refuerzo académico procedente de otra ciudad. Aquí nos hemos arreglado entre nosotros con la complicidad tanto del señor alcalde como de nuestra senadora, que mostró desde un principio una especial sensibilidad por razones, por otra parte, obvias, que vienen de su estirpe familiar y de su propia profesión académica. Ello nos lleva a un ambiente de mucha cordialidad y de mucha afinidad. Este es el diccionario del Tricentenario, precisamente por esa feliz coincidencia. Estamos hablando mucho de coincidencias. Lo hemos terminado a tiempo del acto fundamental de la conmemoración del Tricentenario de la Academia Española. La Academia Española empezó a funcionar como una reunión de ilustrados en la casa del Marqués de Villena en el verano de 1713, pero luego el rey Felipe V le confirió mediante una real cédula en octubre de 1714 la condición que ostenta desde entonces, que significa también una protección especial por parte de la corona. Y entre esas dos fechas fundamentales ha basculado la conmemoración tricentenaria, en la que yo he tenido alguna responsabilidad como secretario de la Academia y a la que he podido aportar algunas experiencias bastantes que vienen de otra conmemoración centenaria, que fue ni más ni menos que la del 5º centenario de la Universidad de Santiago. Algunos amigos, yo creo que con buena intención, me dicen que debiera de poner en mi tarjeta, debajo de mi nombre, como título, especialista en centenarios. Y yo les contesto que por supuesto que sí, pero que no se engañen, que me he dedicado a organizar centenarios, sobre todo para adquirir la experiencia suficiente para organizar bien el que más me importa, que es el mío propio, al que todos ustedes quedan cordialmente invitados desde ya. Efectivamente, de un modo, creo yo, indiscutible, esta publicación es el eje sobre el que pivota toda nuestra conmemoración, porque publicando la 23ª edición del diccionario le rendimos homenaje a los fundadores de la Academia. La Academia no fue una iniciativa del gobierno, no fue una iniciativa del Estado, fue una iniciativa de lo que ahora llamamos la sociedad civil. Simplemente 8 personas se reunieron y se preguntaron qué podríamos hacer por nuestro país y convinieron en que existía algún que otro peligro relacionado con el idioma y sobre todo se sentían, no sé si abrumados o incluso humillados por el hecho de que, habiendo sido el castellano la primera lengua que contó con un repertorio lexicográfico que fue el famoso Tesoro de Covarrubias de 1611, luego la aparición del diccionario toscano de la Crusca y el diccionario de la Academia Francesa habían dejado en una posición de manifiesta inferioridad la lexicografía del español. Y pensaron que esto había que resolverlo y se pusieron manos a la obra y, como Guillermo Rojo decía, en un plazo récord de 13 años consiguieron sacar el primer tomo de un diccionario de la lengua castellana que se conoce como el Diccionario de Autoridades, no porque, como dice un personaje bastante inculto de la regenta de Clarín, fuese el diccionario del gobierno, ¿no? El diccionario es de autoridades porque en él todas las acepciones están avaladas por una cita de autores clásicos de la lengua castellana. 13 años después de empezar publicaron el 6º y eso significó una auténtica proeza. Hay que pensar que no tenían
ordenadores. ¿Cómo pudieron hacer aquello sin tener ordenadores, ¿no? Por no tenían más que papel, pluma y tinta. Y a veces tuvieron que luchar con dificultades terribles. Conservamos en la Secretaría de la Academia una carta de uno de aquellos primeros académicos dirigida al director, en donde le cuenta sus males. Ha estado varios meses en la cama, el día en que escribe es el primero en que se ha levantado, ha tenido unos ataques de gota muy fuertes, apenas si puede posar los pies en el suelo y sobre todo se queja de que no puede continuar trabajando en el diccionario porque se le ha muerto la mula y en consecuencia no tiene medio de transporte para acercarse a la sede académica y pide una ayuda de la academia para comprarse una mula nueva. Por lo tanto, hay un anecdotario que Fernando Lázaro Carreter recogió en su discurso de ingreso en la academia sobre lo que fue aquella verdadera proeza por parte de un grupo de personas en donde, por cierto, tuvo un papel fundamental un gallego que ocupó, fue el primero que ocupó el sillón que ahora yo ocupo, el sillón de la letra D mayúscula, González Barcia y Caballero. Él fue el que redactó la planta y el que distribuyó los trabajos entre los distintos académicos. Por lo tanto, nosotros con esta publicación homenajeamos a aquellos fundadores y tenemos, creo yo, sin ninguna jactancia, que proclamar que esta obra constituye una rareza en la historia editorial. Es un libro que llega a la 23ª edición, cuando la primera no fue exactamente la del Diccionario de Autoridades, sino la edición que se hizo en 1780 con muy buen criterio, que fue de pensar que un diccionario de 6 tomos no era precisamente un diccionario manual y que si se quería que el diccionario incidiera en el uso de la lengua por parte de la población, había que hacer un diccionario manejable. En consecuencia, prescindieron de las autoridades, refundieron todo el trabajo del corpus lexicográfico en un solo tomo, y aquella de 1780 es la primera edición, de la cual esta es la 23ª. Es un libro, por lo tanto, que suma sus ediciones a lo largo de 4 siglos, XVIII, XIX, XX y XXI, y en el siglo XXI ya han salido 2 ediciones. Si en algún momento parece que yo estoy haciendo propaganda para que el libro se venda, pues probablemente será verdad, pero no voy a utilizar un argumento que podría ser muy efectista y un tanto patético, decir, por favor, compren este diccionario porque es el último diccionario en libro de la Real Academia Española. Esto no es así, no es el último diccionario en forma de libro de la Real Academia Española, pero es efectivamente el diccionario del tricentenario y tiene para nosotros, por ello, una especial significación conmemorativa y de homenaje a aquellos fundadores. Esta obra es singular no solo por lo que ya les he dicho, sino también por una serie de consideraciones que brevemente les voy a transmitir, ¿no? El simposio al que se refería Guillermo Rojo hace un momento fue muy importante, lo programamos para unas semanas después de presentar el diccionario, porque la Academia, al día siguiente de editar una edición, empezaba a trabajar en la siguiente. Y ahora esto no lo podemos hacer así. Ahora, antes de ponernos manos a la obra, tenemos que reflexionar sobre cómo tiene que ser el diccionario del siglo XXI, el diccionario de los nativos digitales, el diccionario que dentro de unos años igualmente presentaremos en forma de libro, pero que tendrá una configuración radicalmente fundamentada en lo digital. Pues en ese simposio estuvieron con nosotros, los invitamos, los editores de los grandes diccionarios de las lenguas europeas, el Zingarelli italiano, el Duden alemán, el Robert francés, el Oxford y el Diccionario de la Lengua Portuguesa que edita un benemérito instituto radicado en Brasil que, en fin, es también verdaderamente ejemplar. Salvo en este último caso, los otros que mencioné, Duden, Zingarelli, Oxford, Robert, son diccionarios elaborados por empresas. Nosotros podemos
y pudimos desde el año 25, bueno, Guillermo y yo no desde entonces, pero nuestros predecesores sí, hacer esta obra con la primorosa edición que ustedes podrán apreciar gracias a la editorial Espasa. Y la editorial Espasa, si ella quisiera, podría hacer también el diccionario de la lengua española como lo hace Duden o Zingarelli. No cabe ninguna duda que dispondría de recursos económicos y humanos para esto. Digo tal cosa simplemente para insistir en que este diccionario es una rareza y a veces tenemos que explicar el porqué de esa rareza y el milagro que en cierto modo significa que con el planteamiento de la elaboración del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española se puedan editar periódicamente unas ediciones que son, yo creo que, excelentes, ¿no? Es una rareza porque el diccionario sigue siendo obra de los académicos en su origen, como lo fue en su origen. El diccionario de autoridades lo hicieron los académicos, se repartieron las letras, se llevaron libros a casa, empezaron a trabajar y el resultado es lo que conocemos. Hoy en día el cuerpo de los académicos, los 46 académicos, tenemos como misión fundamental, entre otras, continuar esa tradición y las discusiones más interesantes, más ricas, más apasionadas, no diré más violentas porque en la academia no hay violencia, pero sí, digamos que más encendidas son las que surgen en los plenos y en las comisiones en torno a una palabra que además puede ocupar varias sesiones, sucesivas semanas. Por lo tanto, aquello sigue siendo así, pero obviamente ahora el diccionario se hace con el concurso impagable de un cuerpo de profesionales, lexicógrafos, lingüistas, informáticos, que tienen una importancia enorme, que preparan toda esa documentación que nos permite tomar decisiones que no son arbitrarias, sino que ahora sí que son fundamentadas. Pero luego también hay otro factor a tener en cuenta, y es que este diccionario se consulta con todas las academias americanas y la Academia Filipina. Y para el próximo tendremos una complicación más porque tendremos otra academia, la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, que en este momento está en proceso de constitución. Cuando nosotros a nuestros colegas editores de diccionarios de Europa les comentamos nuestro procedimiento, nos miran con extrañeza, a veces con compasión, pero enseguida acallamos sus recelos mostrándoles la obra. Pensad lo que queráis, pero aquí está esto, a nuestras obras nos remitimos. Ya se pueden imaginar que esto es un galimatías complicado, pero es extraordinariamente fecundo, y lo acabamos de comprobar en México, y lo estamos comprobando además por las presentaciones. Yo creo que incluso Ana Rosa Semprún, la directora de Espasa, que está aquí acompañándonos, no me dejará mentir, que en este momento ya se ha presentado en más ciudades de América que en ciudades españolas, el diccionario, ¿no? Y allí este diccionario sigue siendo considerado el diccionario por antonomasia. Esto es un valor extraordinariamente importante porque significa que esa idea tan manejada y reiterada de la unidad de la lengua no es filfa, es cierta, no es un mito, no es una quimera, sino que es una realidad auténtica, sentida y vivida. Hay una adhesión a esta obra por parte de ese vasto océano de casi 500 millones de hispanohablantes. Pero esto exige, claro está, una tarea creciente, probablemente nunca terminada, que es la de incorporar al diccionario las palabras que ya son tan españolas como las de León o las de Badajoz, pero que son palabras nacidas en América y asimiladas por nuestra lengua. Esto no es nada nuevo. En el vocabulario latino-español de Nebrija, muy poco después de la llegada a América de Cristóbal Colón, en pleno siglo XV todavía, contiene el primer americanismo incorporado al español, al castellano, que es la palabra canoa, que además se define allí de manera muy poética, navío de un solo madero. Desde aquella canoa hasta las palabras del español americano de hoy hay un cursus importantísimo, marcado además por el acontecimiento trascendental que hubiese podido representar la fragmentación lingüística del español, que fue la independencia de las repúblicas americanas.
Lo importante quizás es decir que, en primer lugar, este diccionario no tiene todo el español dentro. Esto es imposible, tiene 95.000 lemas, que es lo que el espacio tipográfico que hemos conseguido con la impagable asesoría de Espasa incrementar, más de 20 millones de matrices tipográficas. Pero el diccionario tiene lo que le cabe, y lo que no está dentro de él no está por alguna razón, pero no significa que ello represente la condena de esas palabras que no están por razones diversas. Pero lo importante es que, según el estudio de los lingüistas, el léxico del español tiene un grado de integración elevadísimo. Algunos estudios puntuales sobre corpus bastante amplios de las palabras más utilizadas en ciudades de referencia, como puedan ser Madrid o México DF, demuestran que hay un 95% como mínimo de palabras comunes de uso en una ciudad y en otra ciudad. Esto no significa uniformización ni imposición, significa que un gran número de los términos que utilizamos aquende y allende el mar son comunes, lo cual es muy bueno para la unidad del idioma. Y luego viene toda la riqueza local, diversificada, etc. Esto, vistas las cosas desde España, no deja de plantear algún sobresalto. Por ejemplo, a raíz de la publicación de este diccionario, nos han increpado varias veces por algunas cosas que en él aparecen, como si estuviéramos ya un poco chochos, quizás es la palabra. Ese es un problema que ocurre siempre con la academia. Cuando hay algo que no gusta de ella, la primera intención es atribuirla a que, como somos todos muy mayores, pues que ya estamos empezando a flojear, ¿no? Entonces a mí se me ha dicho, dijo, pero bueno, ¿qué es eso de poner la palabra amigobio en el diccionario, si esto nadie lo dice? Bueno, amigobio lo dicen 200 millones de hispanohablantes. Es la manera que en Argentina, en México y en Uruguay se refiere alguien a una chica amigobia o a un chico amigobio que mantiene una relación con la otra persona que está a medio camino entre la pura amistad y algo más intenso. En España utilizamos una perífrasis, amigo con derecho a roce, por ejemplo. Y según mis noticias, existe otra palabra que no voy a repetir aquí, que todavía apunta en la misma dirección, pero en unos términos bastante más groseros. En general, los hispanohablantes americanos son mucho más delicados y finos que nosotros, eso hay que reconocerlo. Y esto se aplica a esto, que por otra parte, en el diccionario, en la edición anterior, ya había la palabra marinovio, y nadie se había escandalizado por ella, que es esa situación en la cual dos personas que son no casadas, es decir, una especie de novio, sin embargo, mantienen una relación propia del matrimonio, ¿no? En fin, esos sobresaltos los tenemos que ir superando y para nosotros indican que vamos en la buena dirección, en el sentido de que este diccionario ya incluye muchas palabras totalmente americanas, aunque aquí no se utilicen, y además el diccionario está cada vez insistiendo más en la marca España para aquellas palabras que son de un español peninsular y que no son sentidas como propias por los hispanoamericanos. Aunque los lingüistas, y yo no lo soy, por lo tanto, si meto la pata, Guillermo Rojo y otras personas presentes me corregirán, dicen que en la unidad léxica de un idioma influye no solo la nómina activa, es decir, las palabras que son idénticas en un lugar y en otro, sino también lo que llaman la nómina pasiva, que son palabras que, aunque no pertenezcan a tu acervo primero, por el contexto y por el sentido entiendes perfectamente lo que pueden significar. Y yo estoy intentando que en mi familia, para referirse a mí, utilicen una palabra del diccionario que también ha causado algún sobresalto aquí, que es papichulo. Hasta ahora no lo he conseguido, pero no pierdo la esperanza de que en algún momento tal pueda suceder. En definitiva, este diccionario está esforzándose para dejar de ser algo que es un rubro
un acrónimo que se le atribuye DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, para convertirse en un DILE, el Diccionario de la Lengua Española. Claro está que entonces en Argentina le tendremos que llamar el DECILE en vez del DILE para ajustarnos a los usos propios del lugar. En fin, con mucha satisfacción, tanto Guillermo como yo hemos venido hoy aquí a nuestra ciudad de adopción y de trabajo a presentarles esta edición del tricentenario del Diccionario de la Lengua Española, que es un monumento extraño, pero realmente prodigioso, de la continuidad de una institución que empezó a funcionar en el año 1713 y que, con todos los avatares que se han experimentado a lo largo de este tiempo, pervive hasta hoy. A veces me preguntan por cuánto cuesta el diccionario. No me refiero al precio de venta que lo fija con sus buenos criterios la editorial, sino cuánto cuesta hacer este diccionario. Y nosotros no podemos responder a eso por una razón. Si se le pregunta lo mismo a Duden o a Zingarelli, seguro que tienen la respuesta exacta. Este diccionario ha costado tanto porque son una empresa que tienen que hacer una provisión de inversión para luego obtener una determinada rentabilidad. La Academia no hace el diccionario conforme a los mismos criterios. Hace el diccionario porque es una misión, porque es una vocación, porque es un destino. Lo hace y lo seguirá haciendo, y luego este diccionario, es cierto que durante muchos años, casi diría siglos, ha contribuido al mantenimiento de la propia Academia, pero lo fundamental es lo otro, es el cumplimiento, para hacer honor a la heroicidad de los fundadores, de un compromiso y de una misión que se plasma en esta obra, que incorpora importantes novedades en relación a la edición anterior, la del año 2001, y que estamos convencidos de que seguirá teniendo la misma acogida que hasta el momento se le ha deparado, no solo por el público en general en España y en América, sino también por los especialistas de la lingüística y de la lexicografía. Muchas gracias.